analizando la crisis que atraviesa nuestro país. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, buenos días dentro de lo que todo se pueda, ¿no? Bueno, yo quería, efectivamente, dentro de lo que cabe, yo quería comenzar este diálogo analizando el discurso que ofreció ayer la presidenta Dina Boluarte, la presentación, digamos, ante la prensa extranjera que todos hemos visto. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, terrible porque me parece que es continuar en sus 13 incendiando los problemas que existen. Es decir, ya va, creo que este es el tercer discurso donde no hay un sincero cambio de rumbo de ningún tipo, ¿no? Ni Ujú. a su vez ninguna capacidad de comprensión de la dimensión del problema, ¿no? Y de la necesidad de una respuesta política, no de una respuesta meramente represiva. En ese sentido, yo creo que quien se ha concebido como la principal asusadora y articuladora de las protestas es la propia presidenta. Ahora, de todas formas, tenemos el byte, me parece, la presidenta llamó a una tregua al Congreso, llamó a una tregua nacional para poder entablar una mesa de diálogo. Si tenemos el byte, ¿lo podemos ver, por favor? Desde el primer minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad. Bueno, era básicamente lo que yo había dicho, lo que decía el byte de la presidenta. ¿Qué te parece eso? Un llamado a la tregua. No, me parece falso en el sentido de que necesita sostenerse a su vez el discurso de hechos concretos. Y más bien lo que ha sucedido es que mientras ella llevaba la calma, a su vez había una actitud represiva por parte de la policía injustificada, ¿no? Ujú. eh, Usando perdigones al cuerpo abiertamente, usando cantidad de gases indiscriminado y impidiendo legítimamente la protesta, porque algo que ha sucedido, que vemos en estas protestas, incluso desde diciembre, que no se veía antes, es que prohíben el uso de, no dejan el uso de plazas públicas, ¿no? Es decir, parece que más bien una actuación política más bien de la policía, o hay un pedido de tal manera que no salga la foto de las plazas llenas, ¿no? Parece que quieren evitar justamente una aglomeración masiva, ¿no? Ujú. Entonces, no, me parece absolutamente vacío y no el pedido de tregua de la presidenta, y que más bien da esta sensación, este relato de cinismo, ¿no? Que ya va Ajá. calzando muchísimo más a nivel nacional. Ahora, hay una sensación efectivamente que se está extendiendo, que está ganando a nuevos sectores políticos que empiezan a ver la renuncia de Dina Boluarte como la mejor solución para los problemas nacionales. Ya hay un sector más de centro, si tú quieres, que ve la renuncia de la presidenta Boluarte no como una cuestión ideológica, sino como algo básicamente pragmático. Es decir, sale Dina Boluarte y se atemperarían un poco las protestas, cosa que probablemente se ve reforzada por la actuación del propio Congreso, que no está dando signos de querer realmente convocar a elecciones adelantadas. Todo lo contrario, parece que está retrasando la decisión y no quiere llegar a tomarla, lo que sería pues terrible, ¿no? Como bien dices, hay sectores medios e incluso la academia, o sea, la academia en el sentido de, digamos, a quienes se dedican a la investigación en ciencias sociales, en ciencia política y demás, han hecho un pronunciamiento en ese sentido, a mi juicio un poco tardío, pero que suma finalmente, porque además hay que decirlo, es un pronunciamiento amplio, ¿no? En lo que todos sí coinciden, ¿no? Que este rumbo autoritario que está teniendo, desde mi juicio ya es autoritario hace buen tiempo, y que además lo único que hace es acentuar todo. Ahora, Mm. hay un cogobierno, a mí me parece clarísimo que hay un cogobierno con el Congreso, y eso es lo que molesta a la población, en el sentido de que se pide elecciones porque el mandato se ha quebrado, ¿no? Dina Boluarte no está respondiendo al sentido para el cual fue elegido, y debidamente hubo un cauce de sucesión constitucional, Ajá. pero ella justamente se ha colocado en una posición ilegítima, ¿no? Porque la población y la ciudadanía con justa razón dice, bueno,
¿para qué voy a elecciones si finalmente van a quebrar mi mandato, ¿no? Van a gobernar por quienes yo voté, sino quienes perdieron, ¿no? O sea, ¿te refieres a la alianza de Dina Boluarte con los sectores más conservadores, con la derecha Sí, parlamentaria? sí, eso se ve, y por eso creo yo es la concepción del inicio que muchos lo llaman error, pero me parece que era parte de esto, el de no llamar cuando asume inicialmente al recorte de mandato, ¿no? Fue después de la presión que inicia con un primer pedido de recorte que es al 2024. Y creo que ella misma se ha colocado en esta situación en que esas medidas que en su momento podían a calmar la situación o desescalar el conflicto, más bien cada vez la supuesta salida es una medida más amplia, ¿no? Más profunda. ¿No? Ahora, a mí me llama la atención algo que también me llamaba la atención de Pedro Castillo. Yo tenía la esperanza de que Dina Boluarte fuese una persona más sensata que Pedro Castillo. Me refiero a sus capacidades comunicativas. Pedro Castillo era muy malo comunicando. En la plaza no era tan malo, pero cuando daba entrevistas o cuando ofrecía mensajes a la nación era muy malo. Y Dina Boluarte, un poco de lo mismo, porque ayer hemos visto un discurso que no solo ha repetido el mensaje, como lo decías tú, sino que ha incurrido en una serie de imprecisiones, de errores que agravan la situación, como por ejemplo decir Puno no es el Perú. ¿Cómo reacciona Puno frente a una declaración de este tipo? O decir que tiene información no oficial. La presidenta no puede tener información no oficial. Entonces, todos esos detalles, yo creo, en una situación tan delicada, no se los puede permitir la presidenta, pero los comete sistemáticamente. Totalmente. De hecho, el discurso era propio para una verificación de fact-checking propio del periodismo, en donde cada cosa que decía era perfectamente demostrable que era mentira, ¿no? Ahora, el tema de la salida, de su renuncia, ya no solo es una cuestión de necesidad pragmática, sino también de principista, ¿no? Es decir, lo que bien dices es que incluso yo me atrevo a decir que en estos momentos, pues, podríamos extrañar al Castillo pregolpe, ¿no? Sí, yo no lo extraño, la verdad. Bueno, si comparamos esas dos situaciones nada más, nos ponemos en esa terrible situación en la que claramente creo que ni tú ni yo haríamos propaganda o estaríamos a favor de votar por Pedro Castillo. Si me das a elegir esos dos momentos, claramente la situación Pedro Castillo era absolutamente, pre-golpe era mejor. ¿Por qué? Porque se están dando violaciones sistemáticas de derechos humanos y esa es una línea que no se debió cruzar. ¿No? Yo personalmente creo que son dos circunstancias que son indesligables, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo es consecuencia de eso también. Digamos, en todo caso, a lo que tú te refieres es que en ese momento no moría gente, efectivamente. Totalmente, claro. Ese es mi punto de vista. Claro que Pedro Castillo tiene una responsabilidad, pero también hay que verlo como que lo que sucedió con Pedro Castillo era una consecuencia y así hemos estado en esta espiral que ha ido creciendo, ¿no? Sí. Y también había este discurso, este relato de, por ejemplo, bueno, pero da entrevistas, ¿no? Me recuerdo clarísimamente en diciembre en muchos medios decían, pero qué bien, qué diferencia, ¿no? Dina Boluarte da entrevistas. Bueno, no sé, o sea, frente a los derechos humanos yo creo que hay que trazar un límite, como bien ha hecho, por ejemplo, Rosa María Palacios, ¿no? O sea, primero es la vida, ¿no? Si no nos preocupamos por el primer capítulo de la Constitución, que es sobre la vida y la dignidad de las personas, pues, ¿para qué nos estamos preocupando del tercer capítulo económico y demás, no? No, por supuesto, lo más importante es la vida. En el Perú no existe pena de muerte, efectivamente, es decir, la sanción en el Perú no es la muerte como principio elemental. Lo que cuestiono más bien es digamos, refugiarnos en una añoranza a Pedro Castillo, que yo no lo añoraría, porque creo que lo que estamos viviendo, repito, es consecuencia de sus estropicios y de asociación abierta con algunas de las mafias que se han activado ahora en nuestro país. Totalmente, nadie añora la corrupción, nadie añora, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, incluso en el gobierno de Pedro Castillo ya añorábamos el gobierno de Humala, y así, ¿no? O sea, me voy a ese punto, ¿no? A ese tema de esa escalada que parece que iniciamos un círculo que no parece haber salida. Ahora, yo me sitúo por la pregunta clásica, ¿no? Si hay alguna salida a esto. Bueno, yo creo que si entendemos salida como desescalar el conflicto y trazar un límite, creo que la renuncia es absolutamente necesaria. O sea, obviamente esto no va a calmar del todo los ánimos, pero me parece ya vital evitar un muerto más. O sea, que no normalicemos esto, que todos los días hay un muerto o decenas de heridos, o que la policía puede reprimir, puede matar indiscriminadamente.
o que las violaciones de derechos humanos se justifican en ciertos casos, eso tampoco es ese discurso, no podemos normalizar eso, porque si empezamos a normalizar eso, pronto vamos a volver a una situación peor, y eso es lo que yo temo y eso es lo que hay que evitar. Claro, es abrir la puerta a la barbarie. Eduardo, Totalmente. muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Que estés muy bien. No, gracias a ti.